Bienvenidos, vamos a trabajar en este primer concepto relacionado al empuje de los primeros años de un emprendimiento. Para ello, te invito a ver el siguiente video para que reflexiones un poco al respecto. Y bien, ¿qué te pareció el video? Interesante, ¿no? Apela a lo más profundo de uno, que tiene que ver cómo descubrirse personalmente, cómo descubrir esas potencialidades que uno no ve, que está representado por ese jabón que parece algo tan simple, tan unificado en lo que uno piensa que es, pero sin embargo, en el fondo se pueden encontrar muchas otras potencialidades. Eso mismo ocurre en vos y en las personas que trabajan en un emprendimiento. Es clave este aspecto de determinar cuál es la potencialidad que uno puede desarrollar a lo largo de una organización o de un emprendimiento que está en marcha. En ese sentido, el empuje nos habla de eso, cómo canalizar todas las energías con las que se vienen de etapas anteriores, es decir, cuando el emprendimiento logró el punto de equilibrio, cuando está sobreviviendo, cómo hacemos para canalizar todas las fuerzas y encauzar el crecimiento del emprendimiento. Básicamente en el empuje nos encontramos con dos situaciones. Primero, que está una situación muy frágil. Esto quiere decir que el emprendimiento tiene algunos clientes, pero todavía tiene que lograr más. Y también está siendo muy ineficiente. Hay poca comunicación, las cosas se hacen de manera desprolija. Por eso es que cada miembro de la organización debe descubrir su potencial para apoyar el crecimiento de la organización, ser más eficiente y focalizar el crecimiento. Para que puedas verlo esto un poco más gráficamente, puedo referirte a tu desarrollo profesional en la carrera, donde justamente cuando salís al mercado y empezás a lograr algunos clientes, supongamos que tenés una consultora de marketing,
y tenés los primeros clientes, vas a estar con muchas energías para seguir creciendo. Entonces, lo importante en esta etapa del emprendimiento es canalizar toda esa energía positiva para que ordenadamente podamos crecer y lograr el desarrollo positivo del emprendimiento. Otro concepto muy importante en la etapa de los primeros años de un emprendimiento tiene que ver con el liderazgo facilitador y la formación de super equipos o equipos de alto desempeño. Esto implica dos facetas importantes. Primero es que el líder, ese socio, ese emprendedor que venía con una mentalidad un poco centralizadora, que tomaba las decisiones, ahora tiene que empezar a delegar y confiar más en sus equipos. A su vez, estos equipos que vienen ya con una trayectoria en el emprendimiento deben desarrollarse de un modo más completo. Hablábamos del perfil que debe tener una persona, de desarrollarse, descubrir su potencial. Pues bien, en este punto es cuando debe desplegar toda su capacidad para potenciar el crecimiento del emprendimiento. Debe desarrollar determinadas habilidades que permita ser más eficientes en el trabajo diario. Para que puedas tener claro esta situación, podemos pensar en una empresa familiar. Ese fundador, que puede ser un padre, que puede ser un abuelo, normalmente viene tomando decisiones él mismo y define hacia dónde hay que ir y cuál es la visión del emprendimiento. En esta etapa, cuando ya logra unas ventas determinadas, cuando está posicionado en el mercado y tiene que crecer económicamente para mejorar el desarrollo del emprendimiento, es cuando debe tomar la decisión de delegar. Y esa delegación la hace primero en sus hijos, seguramente en un empleado de confianza. Lo importante es que facilite el trabajo y no esté siempre presente o siempre tomando decisiones. Es el caso de aquel fundador de la empresa familiar que da las herramientas a la gente que trabaja con él para que tome decisiones por sí mismo. Esto es delegar y ser facilitador de la tarea. Por otro lado, forma equipos de alto desempeño cuando les da la posibilidad de desarrollarse, cuando define políticas de trabajo conjunto, políticas de planes de carrera, capacitaciones. Todo este elemento que hace profesionalizar un poco más el negocio determina en definitiva que trabajen más eficientemente. Este emprendedor que se encuentra en esta fase de liderar y facilitar el crecimiento en la organización, por lo general decimos puede cometer dos grandes errores. Uno es el tomar el mando a distancia y otro tiene que ver con la trampa de origen. Ese padre o ese fundador de una empresa familiar que dice delego funciones y efectivamente así lo hace, pero está de viaje y está constantemente llamando, preguntando, tomando mini decisiones, hagan esto, hagan lo otro, está cayendo en esta trampa que nosotros denominamos el mando a distancia. En definitiva, pareciera que delegó tareas, pero en realidad está decidiendo él y no dando esta posibilidad a su equipo de trabajo. Por otro lado, también es muy frecuente que ese padre, porque confía mucho en su hijo, lo pone a cargo de la gerencia o de una gerencia de recursos humanos, de marketing, y puede ocurrir que esa persona no esté preparada para el emprendimiento. Esto es un error de trampa de origen. Por otro lado, en lo que tiene que ver con los trabajos en equipo, ustedes seguramente cuando están realizando alguna tarea en la materia, cuando están realizando algunas actividades en sus trabajos, pueden diferenciar esto de grupos de trabajo y equipos. Si estamos obligados a estar en un grupo, puede que no sintamos afinidad, que no nos veamos conectados. Por lo tanto, es importante que ese equipo esté vinculado con la necesidad de estar juntos, con la necesidad de trabajar con un fin común, con tener claras cuáles son las metas a lograr en ese equipo. Y de esta manera también potenciamos el mejor desempeño en un emprendimiento. Aspectos esenciales para desarrollar en esta etapa de empuje de los primeros años. Esto entonces es esencial como primer paso para trabajar más eficientemente y mejorar el emprendimiento. El siguiente concepto central durante el empuje de los primeros años de un emprendimiento tiene que ver con la gestión del tiempo,
la reestructuración y los sistemas de control que se aplican para lograr nuevamente mejores resultados. Entonces aquí vamos a hablar de dos aspectos esenciales. Primero tiene que ver con las operaciones, es decir, cómo hacemos las cosas en el día a día. Y por otro lado, tiene que ver con el aprendizaje, es decir, cómo canalizamos todo lo que aprendimos hasta el momento para mejorar los resultados en el mediano y largo plazo. Entonces aquí vemos un tema también importante en las operaciones que refiere a la gestión del tiempo, donde es común usar la matriz de Covey. Puedes ver en pantalla el gráfico que refiere a este aspecto que muy esquemáticamente y de manera muy clara plantea cómo uno debe manejar su tiempo o gestionarlo en un emprendimiento. En la etapa de alcanzar el punto de equilibrio podemos tener muchas tareas, demasiadas demandas, entonces en este punto del empuje debemos ver cómo nos ordenamos. Lo primero importante a tener en cuenta acá es que cuando tenemos una cantidad de tareas debemos definir qué es lo más importante y lo que es menos urgente. En ese punto, ahí ustedes pueden ver, plantea planifícalo. Es esencial que definamos a priori qué necesitamos en el largo plazo. Definir qué es lo importante para crecer y cómo lo vamos a hacer. Planificar. En el caso que sean tareas muy importantes y urgentes, porque siguen estando, porque siguen primando, debemos hacerlas en ese momento, pero teniendo en mente que son actividades que debemos ir reduciendo para que no nos ocupe la carga diaria en gran cantidad. Por otro lado, las tareas que no son importantes y no son urgentes, simplemente no hay que hacerlas. Esto refiere a cuando, por ejemplo, uno está mucho tiempo navegando en el Facebook, en las otras redes sociales. Son actividades que no hacen al trabajo diario y que no son necesarias. Entonces debemos reducirlas para no perjudicar la eficiencia del trabajo. Por otro lado, cuando sí tenemos tareas que son menos importantes, pero sí urgentes, en este caso debemos delegarlas. Es el típico caso cuando recibimos muchos mails o pedidos de informes. Son actividades que nos desenfocan del trabajo diario y podemos derivarlos a otros para concentrarnos en lo más importante que tenemos que hacer en el día a día. Otro aspecto también central tiene que ver con el aprendizaje. En etapas anteriores veníamos con estructuras más pequeñas. En este punto donde tenemos que lograr un mayor crecimiento y posicionarnos mejor en las ventas, debemos ampliar la estructura. Si antes teníamos una oficina con 5 empleados, seguramente para duplicar las ventas vamos a tener que tener el doble de empleados y algún otro espacio que nos permita producir o generar mayores ventas. Y no solo implica aumentar la capacidad de estructura del emprendimiento, sino que también tenemos que pensar en cómo vamos a controlar lo que sucede. Antes no era tan necesario porque primaban los resultados, debíamos lograr las ventas ya. En este punto debemos ser un poco más eficientes, debemos lograr mayores ventas, pero a la vez ir generando un proceso que permita aumentar gradualmente las ventas de manera ordenada. Entonces, en este caso, importa mucho de cómo vamos midiendo los resultados. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando uno está trabajando en el emprendimiento y define estrategias de políticas por objetivos, desempeños por objetivos, medición de indicadores, evaluación de resultados, mantener reuniones diarias con los vendedores o con quienes están trabajando, o reuniones semanales, quincenales, cualquier esquema que sea funcional para evaluar el cómo vamos y qué debemos mejorar. Entonces estos dos elementos hacen a lograr mejores resultados. Nos ordenamos, definimos las tareas prioritarias, definimos estrategias de control y también hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con cómo defino y cómo innovo en mi puesto de trabajo. En un emprendimiento que está creciendo es importante lograr un mayor crecimiento, lo digo de nuevo, un mayor resultado económico, pero sin perder de vista que debemos constantemente innovar para que el emprendimiento no se estanque. Aquí recomendamos simplemente dedicar un 70% del tiempo a las tareas esenciales, por ejemplo, a cuando uno tiene que vender
va a estar constantemente controlando las llamadas, los controles que va haciendo con cada cliente. Un 20% lo vamos a dedicar a mejorar el trabajo, es decir, a verificar qué llamadas no fueron eficientes, qué puedo mejorar en mi speech para la venta, y un 10% para innovar, qué nuevas metodologías puedo realizar para captar la atención del cliente. Todos estos elementos verás que te conducen a un mayor desarrollo sostenible en el tiempo del emprendimiento. Hasta aquí venimos hablando de cómo mejorar los resultados de un emprendimiento durante el empuje de los primeros años. Pero con eso no alcanza. He mencionado repetidas veces que debemos crecer y lograr resultados económicos. Entonces, también es importantísimo y esencial durante el empuje que veamos el concepto del crecimiento económico. ¿Cómo logramos este crecimiento? ¿Cómo hacemos que el emprendimiento logre mayores ventas en el tiempo? Primer punto y esencial es mantener una unidad de negocio a la vez. Para darte un ejemplo, pensemos en la empresa familiar de nuevo. Esa empresa que está logrando los primeros pasos, que ya está creciendo, que tiene sus primeros clientes, puede cometer el error al inicio de querer realizar muchas tareas o muchos procesos de ventas que no hacen a la esencia. Por ejemplo, si de repente una empresa familiar que tiene un vivero se dedica a dar servicios de jardinería, no solo la venta de plantas, sino también, por ejemplo, tiene un stand de venta de libros en ese espacio. Es normal que en las etapas anteriores quiera aumentar los ingresos y entonces implemente este tipo de estrategias de colocar diferentes alternativas, productos o servicios para generar ingresos. Está bien en la primera etapa, pero en esta que debemos crecer y potenciar el crecimiento hay servicios o productos que están de más. Por ejemplo, de estos tres que te menciono, ¿cuáles te parecen que deberían omitirse? Seguramente pensaste que la venta de plantas es lo esencial, y está bien, es la unidad central en lo que debe mejorarse y perfeccionarse. Por otro lado, el servicio de jardinería está asociado al negocio central, por lo tanto lo puede mantener. Es una segunda unidad que lo que debería hacer este emprendedor es focalizarse en segundo término, cuando el desarrollo de la venta de plantas funciona correctamente. Ahora, esta tercera unidad de negocio que yo mencionaba muy drásticamente, que tiene que ver con la venta de libros, no tiene nada que ver con el negocio, por lo tanto debe omitirse. Desenfoca el negocio y no tiene sentido que nos enfoquemos en ellos en este momento. Sin embargo, sí puede aparecer otro servicio asociado a la jardinería que lo voy a ir haciendo cuando logre el buen desarrollo de las otras dos unidades de negocio anteriores. Esto implica entonces una unidad de negocio a la vez. Vamos por partes según cómo estemos preparados para ir desarrollando el negocio. Por otro lado, otro aspecto también muy importante como estrategia para crecer refiere a las estrategias de mercado y producto. Definir cómo estamos con nuestro producto para encontrar un nuevo mercado, para explotar el mercado en el que ya estamos, para descubrir nuevos mercados. Y muy asociado a esto, la estrategia de share of wallet o cómo hacemos para aumentar la proporción de gasto del cliente, donde básicamente pensamos en un mayor margen de ventas, aumentar el volumen de las ventas o definir flujos de ingresos adicionales. En este caso, hemos podido trabajar mucho en el caso práctico de Ethermax, donde diferentes estrategias se fueron desarrollando de manera paulatina. Si tenemos un producto, por ejemplo, volvamos al ejemplo de la jardinería, la venta de plantas funciona muy bien en nuestro barrio y funciona tan bien por el servicio que damos que pensamos en explorar un segundo barrio. Aquí estamos ampliando, expandiéndonos a otro mercado como estrategia de crecimiento. Pero también podemos pensar en ese mismo barrio en el que ya estamos, ¿cómo hacemos para que mi cliente me compre más? ¿Con qué estrategia? Promociones, beneficios, algún descuento. ¿Cómo hacemos para que venga y me siga comprando a mí en mi local? Y finalmente, otra estrategia importante de no perder de vista en esto de crecer económicamente tiene que ver con la inversión.
Cuando el emprendimiento está floreciendo y le va muy bien y los clientes vienen en grandes cantidades, los inversores se interesan por nosotros. Entonces, no debemos cometer el error de abrir nuestro emprendimiento a muchos inversores de manera que lo vayamos diluyendo. Esto es que vayamos perdiendo propiedad propia en nuestro emprendimiento. Debemos ser estratégicos en esto para que el crecimiento también sea ordenado en el largo plazo. En el tercer módulo encontraste los contenidos vinculados al empuje de los primeros años del emprendimiento. Con ellas se evaluaban las herramientas que permitían medir los impactos de los cambios y cómo se deben rediseñar los productos o servicios según los resultados obtenidos. A diferencia de los prácticos anteriores, en este caso puede analizar críticamente una situación particular de crecimiento de una empresa, donde se debió reestructurar la idea inicial hacia un rubro no muy aceptado, hasta entonces por el emprendedor. En el caso de Ethermax surge como innovativo e ideal en el ámbito emprendedor, dado que muy pocas empresas crecen tan rápidamente. En los primeros años alcanza resultados esperados a largo plazo, por lo que Máximo Cavazzani se vio obligado a tomar decisiones drásticas y apresuradas ni bien identificada una amenaza. Mantener una estructura demandante y de gran empresa no es fácil y descarta el querer cerrarse en una idea, sino obliga a encontrar respuestas rápidas para no perder el equilibrio. Dentro de los eventos típicos nombrados en el caso, se puede comprobar la importancia de la delegación de tareas y una excelente gestión desde el fundador para transmitir sus valores y objetivos al resto del equipo. Algunos interrogantes que se pudieron contestar al realizar la actividad serían: ¿cómo resolvió Máximo el ingreso al mercado, siendo que en Argentina su trabajo aún no podía ser posible dado el retraso tecnológico? ¿Qué se propone el fundador al momento de ver que sus primeras apps financieras no le permitirían crecer como quisiera? ¿Cómo plantea Ethermax su diferenciación en el mercado de los juegos? Al pensar en un negocio innovativo, no solo supo resolver los cambios a tiempo, sino también flexibilizar su gestión personalizada ante el equipo y la empresa, para no perder el objetivo planteado. Mucho tuvo que ver su profesionalismo y entrega, pero su capacidad de transmisión de dichas ideas son las que lograron el mejor resultado. Adaptarse a nuevas alternativas ante contextos diversos, saber identificar las amenazas a tiempo y reconocer las fortalezas en que apoyarse colaboraron con el armado de la empresa actual. Si bien parece fácil el estudiar un caso como este, el nivel de crecimiento tan abrupto hace que las respuestas sean inmediatas, por lo que es admirable haber sobrevivido ante tal situación.